2, 1. Ramue iwe ritemaniru. Arue aprarom ra itemhu. Arue apnewar llega wi México anilime. Diga yen niru. Gen gauchiriturga y cultura gen México nirugme. La lengua tarahumara o Ralámuli-Raicha, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se constituye por 5 variantes lingüísticas que se distribuyen en el estado de Chihuahua. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 91.554 hablantes de la lengua, de los cuales 47.070 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua Ralámuli-Raicha. Muki, Raromri, Ligi Wejune. Enen Hua Prasuwa Bura Narni Ragetemra. La Suwa Winimre Nochli, Tauresi Unargete Ramesa Para, o Pacha, Ra Itali. Enelem Hu, Apraga Suwa Narniwa. Riga Bea Waume, Nibrame. Umgi Niro, Umgi Raram Niro, Umgi Gen México Exprego Niro. Guaru Nurame, Gen México. Muy buenos días a todos ustedes, al público que nos acompaña en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en las páginas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Nacionales. El día de hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante. Está dentro de, en este marco de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Tenemos un ciclo de planificación lingüística y hoy toca el turno al Jiak Noki Yaqui, ¿no? Entonces, en la moderación me acompaña mi compañera Giovanna Olivares. Ella y yo trabajamos en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Le cedo la palabra a mi compañera Giovanna para que salude. Muchas gracias, Aileen. Muy buenos días, tengan todos, tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de Planificación Lingüística Comunitaria. Les presento también a mi compañera, la doctora Aileen Martínez. Ella está encargada de la dirección, es la jefa del Departamento de Adaptación de Materiales en la Dirección de Investigación. Juntas vamos a estar moderando este conversatorio. Tenemos invitados de lujo y pues bueno, esperemos que lo disfruten y que la pasen bien, y pues ya saben que pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas, pueden mandar saludos en la cajita de comentarios para que al final se los podamos leer a nuestros invitados. Te doy la palabra, Aileen. Muchas gracias, Giovanna. Me faltó decir que la licenciada Giovanna Olivares también está en la Dirección de Investigación, en la Jefatura de Investigación Sociolingüística. Y vamos a continuar con estos panelistas de lujo, como dice Giovanna. Tenemos a la maestra Concepción Carrasco García. Ella nace en el pueblo de Potam, Río Yaqui, Sonora, de profesión educadora de preescolar. Laboró por 37 años en el magisterio en el subsistema de educación indígena en la región Yaqui, en el nivel de educación preescolar, en donde tuvo un largo recorrer en algunas comunidades de la región. Fueron varias las generaciones de niños a las que enseñó la lengua. Le ha tocado participar en comisiones de trabajo en las que ha realizado otras actividades encaminadas al ámbito educativo, como fue el proyecto educativo de la tribu Yaqui. También en el 2018 asistió a un diplomado intercultural para fortalecer
el liderazgo de mujeres indígenas a nivel Latinoamérica, que tuvo lugar en la Ciudad de México. Participó en la Fundación Borges como expositora sobre la cultura yaqui, en el Centro Holístico del Pueblo Rajum, de la Fundación Mundo Sustentable y otras más actividades. Últimamente ha participado en la mesa de trabajo del área de educación en lo que respecta al plan de justicia para la tribu yaqui. Maestra Concepción, le cedería un poquito el micrófono para que nos dé su saludo, por favor. Activen el micrófono, por favor, porque no los escuchamos, maestra. No se le escucha, maestra. Activen el micrófono. Eso es. Ahí está. Adelante. Sí. Buenos días. Aquí batallando con la tecnología, ¿no? Pero estamos haciendo lo posible por sacar adelante esta actividad, este trabajo. Leo Senchimania sí me indica ori programa ta bitbaime ine pone María Concepción Carrasco García Titea Quintón Pueblo Potam Puhuac yan into indica conversatorio inim conversatorio pone no bye. Muy buenos días, mi nombre es María Concepción Carrasco García, yo soy de la comunidad o pueblo de Potam, Río Yaqui, Sonora. Ahorita pues estoy aquí para participar en esta actividad, en este conversatorio sobre la planificación lingüística del Jiagnoqui. Muchas gracias por invitarnos a esta actividad, a este evento que pues ya presentaron que somos del Lujón. Gracias. Gracias a usted, maestra Concepción. También tenemos con nosotros a la maestra Natalia Rodríguez Martínez. Ella es directora del Centro Preescolar Indígena Cuauhtémoc, ubicado en la localidad de Bicam. Desde muy temprana edad colaboró en proyectos de rescate a la lengua y la cultura yaqui. Por ejemplo, en la comunidad de Pitahaya atendió a madres de familia en el programa de capacitación a mujeres indígenas, haciendo artesanías como bordado de telas, elaboración de petates, platos y tazas de barro con el apoyo de personas artesanas, hablando totalmente en la lengua yaqui, desde los niños, adolescentes, adultos y ancianos. También participó en un proyecto educativo de la tribu yaqui, realizando investigaciones sobre sucesos importantes, costumbres y tradiciones, traduciendo anécdotas grabadas de diferentes personas que relataban historias en esta lengua. Asimismo, colaboró en educación de libros, en la edición, de libros de texto de primaria en lengua yaqui. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito educativo y trabajó en la comunidad de Rajum en el programa de educación materno-infantil, donde se atendía a madres de familia y niños pequeños. Posteriormente, trabajó como coordinadora del mismo programa. Desde entonces, ha dedicado sus esfuerzos al programa de educación inicial en diferentes comunidades yaquis como Loma de Bacum, Bicam, Switch y Loma de Gamuchil. Bienvenida, maestra Natalia. Pues hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Rodríguez. Hoy estoy aquí en este conversatorio y es un gusto muy enorme poder estar aquí con todos ustedes y compartir. Pues agradezco mucho la invitación. Hoy Dios en Chimania, pues usted sin decirme, me enchimte botua y ante y ni mane, no, este guapo. En teoría, pues te macane, choco usted si así me. Muchas gracias, maestra Natalia, bienvenida. Bueno, también nos acompaña el maestro Manuel de Jesús Moroyoki Ramírez. Él es originario del pueblo de Cocorit, Loma de Guamuchil, Río Yaqui, Sonora. Parte de la tropa de San José Patriarca, Matachín Monaja y tropa Yoremia del gobierno tradicional de la tribu yaqui.
por el pueblo de Cocori, uno de los 8 pueblos yaquis de la nación yaqui. Su lengua materna es el yaqui, adoptó el idioma español desde la adolescencia. Maestro bilingüe desde 1988, estudió la normal de educación primaria en la Escuela Normal General Plutarco Elías Calles, el quinto Chojoa, Sonora, de 1993 al 87, para después estudiar la licenciatura de educación primaria para el medio indígena en la Universidad Pedagógica Nacional, del 93 al 97. Tiene una amplia trayectoria como profesor bilingüe en el sector educativo de Sonora, que abarca desde 1993, año en el que fue comisionado por la región educativa yaqui y la Dirección General de Educación Indígena para participar en la revisión de libros de texto Jiacnoqui, que es la autodenominación de la lengua yaqui. El maestro Manuel es guardián de la palabra yaqui y actualmente apoya al INALI con la socialización y la enseñanza de la norma de escritura de la lengua Jiacnoqui. Maestro Manuel, adelante, si nos puede saludar, por favor. Buenos días. Yo soy Chaniau, Achalin Malam, sí me llevo tastia, y Nacha Yaura, una equipo de Rombele, Catana, Milen Kitia, quien te votó a Ninguami, y día te vota a Nindio, Machiane Pulula, o me tom no kim o Sailam no kim Nalde Bele, Musime Aniat, Nian Yori Wapamani, Nian Ket me Achain, Inali Puyao, Tim Tom Nunuk. Wakalut iningwa mitewane pamani nia que te chinte voto entonces en un maca ahuella salutuliata mi hueva y luto en chimampotagua. Muy buenos días a todos, a todas, principalmente a mis autoridades tradicionales, la tribu yaqui, al pueblo yaqui en general, a la tropa yoremi, a todos nuestros compañeros y hermanos indígenas de todo el país, a todos hermanos de todo el mundo. En esto de la cuestión del conversatorio, les mando un fuerte abrazo, estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Manuel. Vamos a comenzar ahora con nuestro conversatorio, con las preguntas, para lo cual le cedo la palabra a mi compañera Giovanna. Gracias, Aileen. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a ir nosotras nombrando uno por uno para que cada quien nos dé su respuesta. Cada uno tendrá 5 minutos para participar. Entonces, les vamos a solicitar que seamos un poco respetuosos con el tiempo para que nos dé tiempo contestar todas las preguntas y leer los comentarios del público. Y la pregunta número 1 es la siguiente. Según datos censales, a mediados del siglo XX, la población hablante de Jiacnoqui, yaqui, en México descendió considerablemente a 199 hablantes. En la actualidad, la lengua se ha recuperado, cuenta con más de 19,000 hablantes. ¿Cuáles fueron los primeros esfuerzos comunitarios para rescatar y fortalecer la lengua? ¿Les parece si empezamos con la maestra Concepción? Ahí está, aquí está. Bueno, según la pregunta que nos habla sobre datos del INEGI, pues a veces lo que nos dicen, a veces las estadísticas no es tanto lo real, sino que los que vivimos en nuestras comunidades, los que conocemos el ambiente, sabemos con qué es lo que contamos y qué es lo que tenemos. Aquí nos dice que en el siglo XX había 199 hablantes y pues puede ser y no puede ser,
¿Por qué? Porque en aquellos tiempos de guerra, cuando se llevaban a los yaquis aquellos lugares de Yucatán y todos aquellos lugares, no iba uno ni dos, iban algunos porque iban vagones llenos de gentes. Entonces se tuvieron que retirando de aquí de la comunidad por lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos de la guerra, del exterminio de ellos, pero pues no eran 199, eran más, porque los yaquis pues se han venido reproduciendo, pero no ha quedado esa cantidad. Ahorita en la actualidad pues hay mucho, la población está muy crecida, hay mucha persona, jóvenes, niños, adultos mayores. Lo que sí pues sabemos que se han ido muchas personas y se han ido con ese conocimiento de la lengua yaqui. Nos habla aquí también de 19,000 habitantes en toda la región de aquí del Yaqui. Pues pienso que son más las personas que habitan en esta región. Simplemente yo pienso que en mi comunidad Potam tendrá unos 12,000, 13,000 habitantes. Está muy sobrepoblado, tiene muchos habitantes y por eso digo que no, lo que nos dice INEGI a veces pues no es tan cierto al 100%. Y dice, ¿cuáles fueron los primeros esfuerzos comunitarios por rescatar y fortalecer la lengua? Pues siempre hemos comentado aquí entre mis compañeros el rescate de la lengua. ¿Y quién lo fortalece? Pues la familia, ¿no? Y principalmente la mamá. ¿Por qué? Porque es la que siempre está en la casa, es la que se queda al cuidado de sus hijos, de los niños, y pues el papá siempre anda trabajando, siempre está afuera, y las mamás somos, digo yo, la que nos encargamos de cuidar a los hijos, y allí es donde viene el conocimiento, la enseñanza, y empieza el rescate de la lengua del Giacnoqui. Se da el Giacnoqui pues en algunos lugares, en algunos espacios, como es en la iglesia, como es en la guardia tradicional, en la familia, en la comunidad y en espacios diferentes. Antes, en aquellos tiempos, pues era un Giacnoqui real, crudo, como hoy en la actualidad no está tan marcado así. Ahorita ya está más mezclado el español con el Giacnoqui, pero pues eso también trae y sabemos de dónde viene esa situación, esa problemática. Pues ahí no sé si estaría dando respuesta a la primera pregunta. Sí, maestra Concepción, muchísimas gracias. Es muy, muy importante lo que usted dice, de acuerdo, bueno, con respecto a esto de las cifras de INEGI, porque pues igual hay que tomar en cuenta que muchas personas hablantes dicen no hablarlo, ¿no? Todavía hasta la fecha hay personas que dicen no hablarlo, entonces obviamente las cifras son menos cuando en realidad son más, ¿no? Y esto viene yo creo que desde hace mucho por cuestiones autoritarias, ¿no? Por cuestiones de discriminación todavía, pero es una muy buena noticia saber que poco a poco o que hay un cambio muy notorio en cuanto a estas cifras y mejor dicho, pues en cuanto al pensamiento de las personas, ¿no? Que cada vez se sienten más orgullosas y cada vez lo dicen con más orgullo y esto es muy, muy padre. Muchas gracias, maestra. Continuamos con la maestra Natalia Rodríguez, por favor. Sí, pues con respecto a esta primera pregunta, pues tal vez sí hubo un descenso hace algunos años atrás. Creo que se debió
a que algunos niños y jóvenes se avergonzaban de pertenecer a la nación yaqui. Me tocó vivirlo, donde negaban ser indígenas, desertaban de la escuela, porque existía bastante discriminación, racismo, bullying por parte de los yoris, o sea, de los no indígenas. Pues, aparte que la educación primaria y educación secundaria, pues no eran de manera bilingüe, pues era solo en español. Entonces, pues muchos jóvenes, niños, no culminaban sus estudios, desertaban. Y pienso que la recuperación de la lengua se debe a que se valoró más nuestra cultura, a la necesidad de fortalecer nuestra identidad, nuestra lengua, al manifestarlo en nuestras costumbres y tradiciones, como es la danza, la música, el vestuario propio, nuestras fiestas tradicionales. Y también para la recuperación, pues la escuela juega un papel fundamental en la continuidad del rescate y fortalecimiento. Pues las escuelas bilingües, nosotros como maestros, pues también pues tenemos que promover, rescatar nuestra lengua. Muchas gracias, maestra Natalia. Maestro Manuel, por favor. La pregunta sobre el asunto del censo de INEGI, que yo quisiera acotar varias situaciones. Una de ellas sería la tribu yaqui en su historia siempre ha sido perseguida. Desde que llegan los hombres barbados, le decimos nosotros, en 1517 formalmente era tribu yaqui. Desde entonces, obviamente, cuando llega la lengua ajena yaqui, que era el español, los españoles crean neologismos en yaqui. Algo curioso, pues, fortaleciendo. Ellos aprendieron la lengua yaqui, pues, los misioneros. Entonces, yéndome a la pregunta ya formal del siglo XX, es que la tribu yaqui al principio del siglo fue perseguida con la deportación de exterminio a cargo del gobierno de Porfirio Díaz para poder someterlos y su política de exterminio. Creo que sí es cierto que hayan decaído el número de hablantes yaquis y vamos pensando que hayan de una manera expresado algunos que no lo hablaban por la persecución que imperaba en ese tiempo. Y obviamente las haciendas donde trabajaban los yaquis, por eso hay muchos yaquis de apellidos que no son propios de la nación. O sea, entonces se ponían los apellidos de los hacendados. Después la revolución ayudó bastante a los yaquis porque a pesar de haber sido perseguidos del despojo, los yaquis condicionaron su presencia en la revolución solicitando que se les devolviera el territorio que estaba ocupado por los yoris, por los hombres blancos, queriendo usufructar el Valle del Yaqui. Entonces, los yaquis estaban diseminados en ese tiempo, pues, por la persecución. Unos estaban en la Sierra del Bacatete, otros estaban para el lado de Hermosillo, Sonora, hay asentamientos yaquis, y aún más otros se tuvieron que mirar hasta Pascua Yaqui, Arizona. Entonces, creo que muchos yaquis fueron, y otros, lo peor es que algunos se quedaron en Yucatán, en el Valle Nacional. Entonces, sí hubo disminución de hablantes, pero no tampoco, ¿no? 199 no es la cifra que nosotros decir la exacta.
los yaquis, cómo pudieron salir de aumentar esa cantidad de hablantes, por lo mismo, porque el sentido de pertenencia, el ser yaqui, el ser originario, el ser de esa temple, el preservar su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, hizo pues que se cerrara un poco y no permitir a sus pueblos la entrada del yori, pues el yori, el hombre blanco, pues, ¿no? Entonces, obviamente, al no entrar el hombre blanco, pues obviamente el crecimiento del habla yaqui aumentó, pues, ¿no? Porque el medio de comunicación era el yaqui, pues, ¿no? En todos los contextos, ya sea sociales, políticos, religiosos, era la lengua que se usaba en todos los ámbitos, pues es por eso que aumentó, pues, ¿no? Y también ahí va unado a la enseñanza de las madres, de las mamás, en este proceso, porque la mamá juega un papel muy importante en este sentido, porque es el que le da el valor de conciencia durante el crecimiento a los niños y le inculca el aprender la lengua yaqui. Entonces, al ser atacado el yaqui, el yoreme, obviamente las mamás tenían la tarea de enseñar a los niños, a los futuros yaquis, en este caso defensores de la nación, a ser soldados, a ser tropa yoremia. Entonces les inculcaban el sentido de pertenencia hasta el tope, hasta sentir, hasta otorgar la vida por su nación. Por lo tanto, también tenían que enseñarles a tener esa comunicación, esos valores, los principios en la lengua, ¿no? Creo que básicamente eso se sustentó en la familia. En la familia se mantuvo cohesionada, fuerte, y es lo que hizo que aumentaran nuevamente pues, el número de hablantes, nuevamente a reincorporarse, ¿no? a esa situación del avance, pues, ¿no? Del uso de la lengua yaqui. Muchas gracias, maestro Manuel. Muy interesantes sus aportaciones de los tres. Igual, pues sí hay que tomar en cuenta que pues la familia es la primera transmisora de la lengua, la cultura, costumbres, valores y todo esto, ¿no? Hace algunos años, siempre cuento esta anécdota porque me dejó muy marcada la vida, yo creo. Me contaba una maestra de la lengua náhuatl, que ella era voluntaria, entonces dice que había un niño que particularmente no le ponía como mucho interés a la lengua, pero que él lo hablaba bien y que pues ella queriendo como que llamar su atención, le pedía como que fuera su ayudante o algo así, ¿no? Para involucrarlo más en la clase. Entonces él le dijo a la maestra, no maestra, es que yo no puedo hablar yo no puedo hablar la lengua porque mi mamá me dijo que no lo hiciera. Y dice que pues le dijo que no hablara su lengua porque si no la gente iba a decirle indio, ¿no? Entonces, desde ahí, imagínense lo que el niño ya pensaba, que la palabra indio era despectiva, que no podía hablar su lengua porque eso estaba mal, ¿no? Eso era lo que el niño pensaba. Entonces, pues yo creo que es bastante importante este punto, que sepamos que desde casa se transmite todo este tipo de valores, de pensamientos y de todo ello, ¿no? Muchas gracias, maestros, por sus aportaciones. Les cedo los micrófonos y las cámaras a la doctora Eileen para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, pues como ya se mencionó, vamos con la segunda pregunta. Y es, ¿qué papel? Bueno, quiero contextualizar también este conversatorio. El pasado 5 de septiembre, bueno, como cada 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Entonces, esta pregunta se relaciona con esta manera de reflexionar, ¿no? El papel que tienen las mujeres indígenas en muchos ámbitos, ¿no? Y en este caso, la pregunta es, ¿qué papel deben tener las mujeres yaquis en la planificación lingüística comunitaria del GIACNOC? Y me encantó la respuesta que dio el maestro Manuel Moroyoki hace un momento, porque un poquito nos introduce a esta nueva pregunta. Entonces,
continuando con el mismo orden, le cedería a la maestra Concepción el micrófono para que nos platique acerca del papel de las mujeres en la planificación lingüística del Hiaknoki, lengua yaqui. Sí, gracias. Pues las mujeres o nosotras las mujeres jugamos un papel muy importante dentro de la planificación lingüística. Jugaríamos también, ¿por qué no? Un papel importante, porque como dijo ahorita mi compañero, en las mujeres está todo aquel conocimiento que le brindamos, todos aquellos valores, todo aquello que el niño está retomando es por parte de la mamá, que es la que se lleva con ellos pues el resto del día, ¿no? Es la que siempre está al pendiente, es la que siempre... los papeles son como dijo ahorita Giovanna, como dice Giovanna, la experiencia que le contó la maestra, en que la misma mamá hace que su hijo no lo hable o no se sienta indígena por lo que pueda pasar con él sobre el bullying, el racismo, la discriminación, pero por otro también muy importante porque la misma mamá le va retroalimentando, le va alimentando ese conocimiento que los niños están dejando de lado. Aquí el papel pues sería de cómo hacer partícipe a las madres de familia en cualquier actividad que esté relacionada con este tipo de situaciones. ¿Qué podemos trabajar con ellas o qué podemos hacer? Afortunadamente, pues las escuelas no están al 100 para que ya se hubiera hecho un trabajo que se incluyera dentro de la planeación de las maestras también este tipo de actividades. Y nosotros las que yo andamos afuera de ese contexto educativo, empezar a trabajar con las madres de la comunidad, formar equipos, formar no sé, una forma de talleres, de pláticas, no sé, para poder iniciar otra vez esa sensibilizar hacia las personas, hacia las madres de familia para iniciar este trabajo. Es algo, yo creo, un trabajo que nos va a beneficiar pues a muchas madres de familia, sí, a lo mejor muchas pondrían el pretexto de que yo no puedo, porque sí hay muchas mamás que ahorita están trabajando en las maquilas, en los campos, en los empaques, y pues se van y dejan de poder buscar esa forma de cómo la mujer tiene que entrar a esta dinámica de trabajar la planificación lingüística. Es muy importante y el papel de la mujer pues es lo más importante, ¿no? Como dice, acaba de pasar el 5 de septiembre, que por cierto muy pocos nos recuerdan como el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Somos no tan sonado como el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer en general. El Día de la Mujer Indígena, pues es un poquito, todavía nos falta que salga más a la luz, que sepan más de este gran día, porque las mujeres somos las que jugamos en todos los aspectos de la vida. La mujer, pues, difícilmente o se le dificultan muchas cosas, ¿no? Y más en nuestras comunidades indígenas que están muy, muy apegados y muy, ¿cómo se dice? Como codependientes de uno del otro. Entonces, tenemos que buscar esas formas de cómo podemos integrar a la mujer en la planificación lingüística. Muy importante el tema y pues hay que manos a la obra para iniciarlo.
Excelente, maestra Concepción. Pues sí, en efecto, las mujeres indígenas tienen un papel muy importante. Yo aprovecho este espacio para felicitarlas, a la maestra Natalia, a la maestra Concepción. Mis respetos, mi gran admiración para ustedes y también para todas esas mujeres indígenas que día con día sacan adelante a sus hijos y son transmisoras de sabiduría día con día, ¿no? Y entre esas sabidurías, la lengua. Felicidades. Y vamos a continuar con esta misma pregunta para la maestra Natalia. ¿Qué papel deben tener las mujeres yaquis en la planificación lingüística? Muy bien. Las mujeres yaquis tenemos un papel muy importante dentro de esta planificación lingüística. Somos las principales transmisoras del uso de la lengua en casa, que es el primer contexto del niño, de la familia. La mujer es la que amamanta, cría, está más tiempo con sus hijos y transmite los valores que han de ejercer los niños durante el trayecto de su vida. Dentro de estos valores incluye la comunicación efectiva y positiva, sea indígena, en yaqui o en español. Y tepo hiak hamuchim, tehuitia huella, ukahiak no cuanta. Y tomasoa, y tom amo manok neve chivo. Buitu kitona suku, chabat nataka, y tepo amuhu. Ukatu watahibayu ameu tebuisakane. Yo inoko o yo enoko ya conozco uni wetu yoko hako kutuwa ame uluturiane. Excelente, maestra. Qué mejor que decirlo en lengua yaqui directamente. Ahora cedo el micrófono. Yo creo que la opinión de los hombres con respecto a al papel de la mujer es muy importante. Entonces, nos interesa saber cuál es la opinión del maestro Manuel Moroyoki. Por favor, maestro. De nosotros. Primeramente, como dijo usted, doctora Ulin, felicitar a todas mis hermanas indígenas, mujeres indígenas de todo el país, a todos en general, pues, que también es importante enaltecer su existencia en este mundo que nos fue legado y no desde hace poco, es una herencia milenaria. Yo creo que el papel que ha jugado la mujer en la historia y la existencia de los pueblos indígenas es trascendental y hay que darle el valor que se merecen. Felicidades a todas. Por otro lado, la pregunta que nos hace con referencia a la planificación de la mujer, yo creo que es importante primero saber en dónde estamos parados. Creo que es importante que tengamos presente un diagnóstico. Hace rato hablamos de la cuestión del INEGI, que a veces pueden ser números exactos o no, pero tenemos que tener un diagnóstico de lo que pasa en cada comunidad, en cada pueblo, en cada ranchito, en cada familia. Si estamos perdiendo la batalla en contra de la occidentalización o estamos a la par, si no estamos subordinados lingüísticamente, si estamos nosotros haciendo seguir floreciendo esas palabras, ese lenguaje que muy bonito cuando se refiere a la danza del venado, o ese lenguaje cosmogónico de frases que nos hablan de la filosofía. Yo creo que es fundamental de que tengamos un verdadero diagnóstico y a partir del diagnóstico
tenemos que también hacer conciencia en la mujer. Como le dije anteriormente, la mujer es fundamental en el fortalecer el sentido de pertenencia. Si la mujer no tiene ese sentido de pertenencia bien arraigado o hasta el corazón, difícilmente va a poder hacer su función como parte educadora informalmente a sus hijos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para que la mujer yaqui pueda aspirar a ser un agente como lo fue antes, ser fundamental en la enseñanza de los saberes? Tenemos que primero hacer conciencia, hacer un proyecto, hacer un programa, planear acciones. Yo creo que en ese sentido pues, tenemos que definir las estrategias. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué creo que pudiera hacer? Programas de castellanización, perdón, programas de enseñanza de la lengua yaqui como pudiera ser en donde no esté como segunda lengua. Pero también pudiera ser el fortalecimiento de la lengua como primera lengua, porque también hace falta el acervo. También tendría que haber documentales de hacer conciencia sobre la presencia de la tribu yaqui en los procesos históricos. Muchas veces, cuando no conocemos un tema o no es legado un conocimiento, desconocemos qué ha pasado y no sentimos. Por lo tanto, nos está en estos momentos la cuestión de la cultura occidental, pues avasallando con otras culturas, con otras formas de vida, en este caso la mexicanización. Creo que no estamos nosotros peleados, nosotros estamos, ni decimos que ser mexicano es malo, al contrario, podemos vivir en dos escenarios, pero tenemos que fortalecer primero lo nuestro. Tenemos que partir de ahí para poder gritar hacia afuera, hacia otros mundos, aspirar a otras vidas. No importa que tengamos nosotros buenas casas, pero nuestra esencia cultural esté arraigada. Entonces, con proyectos, con programas, con acciones que se puedan hacer conjuntamente con instituciones, de esa manera podemos sacar adelante. Pero en principio, hacer conciencia de la mujer. Si antes la mujer yaqui decía, niño, no llores, y porque cuando crezcas matarás un yori. Era una forma de hacer conciencia que tendría que defender su territorio, su nación, su política. Entonces, es fundamental que primero para que la mujer pueda aspirar y pueda distribuir, pueda heredar nuestra cultura, tiene que aprenderla. Y ahorita estamos precisamente en algunas comunidades con esas carencias. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, maestro Manuel, por ilustrarnos acerca de la cultura que siempre va de la mano de la lengua. Vamos ahora con la tercera pregunta, para lo cual le cedo el micrófono a la licenciada Giovanna. Adelante. Gracias, Ailín. La tercera pregunta. ¿Cuál ha sido el papel que han desempeñado las instituciones educativas, específicamente educación indígena, para revitalizar, fortalecer y promover el uso de la lengua jiagnoqui, así como las demás organizaciones comunitarias? ¿Cuál será el papel de la Universidad Yaqui en el desarrollo y fortalecimiento de la lengua? Seguimos con el mismo orden. Maestra Concepción, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, yo inicié en 1980 en el subsistema de educación indígena y creo que esta nace por ahí en el 73, 74, en donde en aquellos tiempos pues el trabajo que realizaban y que era de los promotores culturales bilingües era había un programa de castellanización. Y cuando nosotros ingresamos, igual continuamos en parte, trabajamos lo que fue la castellanización. Hubo un momento en que ya partimos, ya nos formamos en
en docentes culturales bilingües, pero igual pues nosotros nunca tuvimos un programa propio de la educación indígena, menos de la educación indígena en la región yaqui. Cada quien trabajó como pensó, como pudo, que pudo haber sido la educación indígena. En aquellos tiempos, hablarle en lengua a los niños, porque yo siempre trabajé en educación preescolar, eso era todo lo que era para la educación indígena. No considerábamos otros aspectos que era lo de las tradiciones, las costumbres y todo eso, únicamente lo que es la oralidad, hablarles a los niños en la lengua de las comunidades, ¿no? Porque yo trabajé en diferentes comunidades, así en la que estuve que fuera netamente al 100%, fue una comunidad de Tori, que todos los niños hablaban. Era, yo creo que un 90 y tantos % de niños hablantes en lengua. Y era muy mínimo el 2-3% de niños que no hablaban el yaqui. Y pues de allí nosotros como en aquellos tiempos como promotores, pues hacíamos lo que podíamos, hicimos lo que pudimos, cada quien desde sus trincheritas. Y poco a poco, conforme fueron pasando los años, Educación Indígena fue creando o se fue haciendo de pequeños proyectos en donde hubo un compañero que sí, ¿cómo se llamó? El Hiak Bo'o. Hiak Usita Bo'o fue el primer libro en donde participó un compañero que también ahorita ya está jubilado, pero pues no tuvo mucho auge, no fue retomado para el fin que era. Y pues algunos, y todavía hasta ahorita, pues hay quienes lo consideran, hay quienes lo miran, lo que creen que es importante, pues sacan de ahí. Después se creó otro librito y así hasta que llegamos a lo que es en un trabajo del proyecto educativo para la tribu yaqui, en donde estuvimos trabajando nada más y lograron editarse 2 ciclos de solamente en el nivel de educación primaria. Y las maestras pues también igual han trabajado, por ejemplo, cuando elaboraron lo del libro cartonero, fue, en donde estuvieron recopilando algunas actividades, algunos cuentos, algunas leyendas, en los 2 niveles, que fue preescolar y primaria. Cada quien empezó a trabajar, hicieron uso, no digo que todo el magisterio, pero sí quienes consideraron esos materiales, pues los retomaron y estuvieron haciendo el trabajo que correspondía con ellos. Con relación a lo que es el papel de la universidad, pues creo que ahorita, y nos estamos preguntando ya hasta ahorita, ya estamos en el nivel universitario, cuando todavía no tenemos las bases bien sentadas de la educación básica, ¿no? Ahorita ya estamos retomando lo que sí es un modelo educativo en el nivel básico, que es desde la educación inicial hasta educación preescolar, primaria y secundaria. Y se está considerando dentro de la universidad un bachillerato que pues ahorita todavía no se trabaja así con ello. Ahorita con lo que estamos trabajando solamente es con la universidad. La universidad va a considerar pues con todo el enfoque intercultural, porque se está considerando todos los aspectos en donde los jóvenes van a salir ya bien fortalecidos, hablando al 100%. Se me hace lo estoy diciendo muy idealista, porque en 4 años o 5 años que estén en la universidad, los jóvenes tienen que salir hablando su lengua. Quienes
quienes entren como yaquis sin saber, pues ahí lo van a aprender. Y quienes lo saben y entren a esa universidad, pues ahí van a fortalecer, porque ahorita pues hay mucho la mezcla del yaqui con el español y creo que ese va a ser el espacio para que ellos aprendan y que lo que ahorita quienes hablan o quienes están dentro de esto, pues que no se está haciendo al 100 como debe de ser el habla del yaqui. Y aparte, pues, fortalecidos en todos los aspectos, ¿no? Porque va a salir con una pertinencia cultural bien definida. El joven se va a identificar ya como un yaqui al 100. Bueno, eso pensamos, ¿no? Esa es la idea, ese es lo que nosotros ideamos aquí y ahora, pues, tenemos que también la planta de docentes quienes vayan a colaborar, a participar en esos espacios, pues igual que tengan esa misma idea, la fortaleza de poder trabajar todos esos aspectos que estén relacionados con nuestra cultura. Ahorita pues le estamos poniendo más los reflectores están puestos sobre la universidad intercultural, pero también ya empezamos a retomar lo que es un modelo educativo para la educación básica. Muchísimas gracias, maestra Concepción. Gracias. Maestra Natalia, por favor, la escuchamos. Sí. La pregunta es, ¿cuál ha sido el papel que han desempeñado las instituciones educativas, específicamente educación indígena, para revitalizar, fortalecer y promover el uso de la lengua Fiacnoqui, así como las demás organizaciones comunitarias? Las instituciones educativas en nuestras comunidades indígenas juegan un papel principal para revitalizar, fortalecer y promover el uso de la lengua. Pertenecemos al sistema de educación indígena, por lo tanto, la educación es bilingüe e intercultural. Somos los principales promotores del uso del Fiacnoqui. En la actualidad, nuestras instituciones educativas indígenas no cuentan con la suficiente infraestructura o los medios para llevar a cabo una educación de calidad. Existen problemáticas como fallas de energía, falta de energía eléctrica en las escuelas, falta de agua, faltan aulas equipadas, mucho vandalismo dentro de nuestras escuelas, faltan materiales educativos en Fiacnoqui. Se necesitan escuelas con infraestructura suficiente para atender la diversidad. Gracias, maestra Natalia, por su importante aportación. Maestro Manuel, por favor, lo escuchamos. Yo creo que la llegada de la escuela a territorio yaqui la podemos definir en varias etapas. Pensamiento yoreme, el pensamiento yaqui era decir que los niños en principio no acudieran a las escuelas. ¿Por qué? Porque las escuelas iban a enseñar a que los niños se comportasen de otra manera. En este caso, decían ellos que se iba a hacer blanco o yori. Aún así, desde la llegada de la escuela, que en principio fue como escuelas rurales, en donde los primeros enseñadores o los primeros maestros fueron maestros no bilingües y que son los que atendieron a nuestros papás, a la gente mayor,
era el puro español. Y ya básicamente en 1972-73 inicia educación indígena con un modelo de castellanización, es decir, la política mexicana era incorporar a los pueblos indígenas al acervo nacional. Las lenguas no eran tan importantes, sino era eliminarlas para que el español fuera la lengua nacional. La inquietud de muchos indígenas a nivel nacional hizo que naciera educación indígena, y dentro de educación indígena ya emergieron maestros bilingües. Como no había programas y planes de didácticas o pedagógicas, pues no, los maestros solo tenían los planes y programas nacionales. Por lo tanto, la educación carecía de uso de elementos contextuales en la enseñanza en la escuela. Fue precisamente, como comentaba la maestra Concepción, de que en 1988 se crea el primer material para poder dar sentido a educación indígena, y se crea un material mínimo que se llamó El Camino del Niño Yaqui. Era un material para alfabetizar a los niños, un poco, pues carecía de muchas cosas porque era el primer intento. Pues, ¿no? Entonces hubo escuelas que pusieron en práctica este libro como escuelas piloto, en donde su servidor participó en una escuela primaria Lázaro Cárdenas, en un albergue, junto con otros maestros de otras escuelas de Estación Bicam, de Potan, de Bahía de Lobos, de Bataconcica, para saber cuál iba a ser el impacto de este material. Obviamente la educación pues, tiene que caminar y sigue, y la lucha sigue. Fue hasta en 1993 cuando, por iniciativa de la Dirección General de Educación Indígena, una política de hacer materiales, surge la elaboración de unos materiales que se llamaban lengua yaqui o lengua mayo o lengua seri o lengua X. Por lo tanto, la tribu yaqui no quedó exento de esa política. Se hicieron los primeros libros para alfabetizar Yaqnoki, lengua yaqui. Entonces son materiales netamente en lengua indígena yaqui, y obviamente con contenidos de la comunidad, contenidos del contexto, los cuales el niño pues tenía conocimiento, y obviamente el aprendizaje era mejor. Pero pues, sabemos también que hay, en esta situación también tenemos cosas adversas. Bueno, a veces la normatividad de la institución no te permite pues, que sea netamente indígena, porque los registros o las cuestiones administrativas pues te dicen, no, pues tienes que evaluar otras asignaturas que tienen que darle prioridad a eso, ¿no? Por lo tanto, siempre se ha perdido esa situación, ¿no? El PETI, como decía mi compañera, el Proyecto Educativo Yaqui o Proyecto Educativo de la Tribu Yaqui en 94 en adelante, pues parte fundamental de educación indígena de la Jefatura de Zona de Supervisión, quien estaba a cargo el profesor Juan Silverio Jaime León, afortunadamente ya nos abandonó, descanse en paz. Jugó un papel muy importante en luchar y promocionar estos trabajos de que la jefatura de zona o la región yaqui pudiera también alcanzar a plenitud el uso de estos materiales. Y fue con los supervisores de ese tiempo, del 95, 6, 7, 8, cuando se crea el proyecto Escuelas de Asesoría de la Dirección General de Educación Indígena, donde también colaboramos, de hacer también la misma aplicación de estos materiales en las escuelas para que pudieran servir como clases pilotos o como proyectos pilotos, en donde los supervisores permitieron que las primeras horas de la mañana dedicaran una hora al uso de estos materiales, y por lo tanto alfabetizar en lengua yaqui. Pues jugaron un papel importante, no tuvo continuidad porque pues obviamente las políticas a veces, cuando llegan otros gobernantes seccionales del Estado, cambian las políticas, y en ese tiempo entró la política de interculturalidad y se hicieron otros materiales más de integracionismo, más de cuestión de
de tolerancia de los grupos indígenas, la interculturalidad. Obviamente también se hicieron materiales para poder usarlos en las escuelas y también se hicieron mapas curriculares, las cuales pues obviamente, como les digo, cambian en los gobiernos seccionales y ya no les dan seguimiento, ¿no? Entonces, eso es tan importante el uso de estos materiales. El proyecto educativo de la tribu Yaqui jugó un papel, desde mi punto de vista, muy importante porque tenía al interior 5 áreas de trabajo. Uno de ellos era la investigación de contenidos étnicos, quienes se encargaban de investigar para después planificación, el área de planificación didáctica y el equipo técnico. Los contenidos investigados los convertían en contenidos educativos. Y también estaba el área de lingüística, que es importantísimo porque tenemos que conocer nuestra lengua, qué elementos gramaticales, qué elementos lo componen a nuestra lengua, si se escribe igual que el español o igual que el inglés, tiene su propia gramática. Entonces hubo una comisión para poder hacer estos trabajos y se crearon varios trabajos y hasta hoy se sigue luchando para poder ofrecer a la comunidad este tipo de materiales. Por otro lado, la cuestión de que si la universidad pueda jugar un papel importante en el desarrollo y fortalecimiento de las lenguas, dentro de lo que hasta donde yo conozco, porque he sido invitado a algunas pláticas o reuniones que han estado haciendo la Comisión de Educación, y que es importante lo que comenta la maestra Concepción, porque la lengua yaqui se pone como eje transversal. Es decir, que en todos los 3 o 4 años que toquen la carrera de licenciatura, se pueda enseñar la lengua yaqui a los alumnos de todas las comunidades yaquis. Aquí donde hay que acotar también, porque si la escuela está poniendo en proyecto todavía la condicionante de que sean puros hablantes yaquis, pues tendría que tener otra modalidad, porque hay yaquis que todavía han escapado, pues, o por situaciones ajenas no hablan, pues, o no dominan muy bien la lengua yaqui. Por lo tanto, sería la universidad la que fortaleciera esa situación, pues, de fortalecer el uso de las lenguas, de fortalecer el uso del sentido de pertenencia que mucha falta nos hace a nosotros como llorenos, como yaquis. Muchas gracias, maestro Manuel. Le cedo la palabra a la doctora Eileen para continuar con las preguntas. Muchas gracias, Gio. Bueno, vamos ya con la cuarta pregunta de este conversatorio y es en el marco, digamos, del plan de justicia para el pueblo yaqui que mandata el presidente de la República. Y la pregunta es, ¿qué proyectos para promover y ampliar el uso de la lengua jiacnoqui tienen pensados a partir de este plan de justicia yaqui? Nuevamente, continuamos con el orden. Primero la maestra Concepción. Por favor, maestra. Sí, mire, pues casi viene implícito en la pregunta anterior. Ahorita, para lo del plan de justicia, el jiacnoqui lo estamos considerando nada más como parte de la universidad y, como les digo, en el nuevo modelo educativo que apenas está en el embarazo del plan de justicia. Pues de ahí yo creo que vamos a partir, pero sí nos falta considerar y nos falta promover más esto en este plan de justicia, porque no estamos en sí, considerando lo que es el jiacnoqui dentro de esto, ¿no? Estamos ahorita que INALI nos está invitando a trabajar en esto, pues nos estamos dando cuenta que nos hace falta mucho trabajo por hacer y nos hace falta conocimientos
ahorita ya tenemos lo que es el libro, el que nos acaba de entregar aquí mi compañero los días pasados, sobre la normalización de la lengua yaqui, del Hiaknoki. Ya tenemos un conocimiento, una arma con la que podamos empezar a trabajar. Ya tenemos que sentarnos a platicar, tenemos el equipo que conforma la mesa de educación, tenemos que considerar ya este punto, este aspecto importante que no está considerado dentro de este trabajo que se está haciendo. Yo creo que de aquí, a partir de la entrega de ese material que nos hicieron y de este conversatorio que estamos llevando, va a partir lo demás. Es un punto importante, qué bueno que nos los ponen aquí y que nos va a empezar a hacer ruido para poder retomar esta actividad dentro de lo que es el plan de justicia. Gracias. Excelente, maestra Concepción. Yo agradezco esta aclaración y también ahora le cedo el micrófono a la maestra Natalia para que nos platique desde su perspectiva pues qué proyectos hay dentro del plan de justicia yaqui. La información con que cuento hasta el momento es que el modelo de educación yaqui abarcará los ámbitos material, social y espiritual, que dentro, pues, la naturaleza, cultura, territorio y comunidad. Será una educación para transformar problemas y resolver necesidades. Muy bien, maestra. Sí, es un proyecto que apenas se está desarrollando y esperemos que pueda servir para resolver muchas problemáticas actuales del pueblo yaqui, entre ellas la lengua. Ahora le pediría su opinión, su respuesta al maestro Manuel Moroyoki, por favor. Muy importante, ¿no? Porque estamos nosotros ahorita en un proceso de el perdón del gobierno mexicano al pueblo yaqui o a los pueblos indígenas de todo el país. Es algo tan importante porque en la historia de México no se había dado. Y el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde un principio lo dijo. Yo, como presidente, necesitamos como gobierno que los pueblos y comunidades indígenas se incorporen y hagamos justicia por las atrocidades, por lo que se cometieron durante muchísimos años, por los gobiernos pasados, por la Iglesia, por España. Entonces, partiendo de ahí, nace el plan de justicia para el pueblo yaqui. Un plan donde es resarcir los daños que ha hecho el Estado mexicano al pueblo yaqui. Y esto básicamente es territorio, agua y desarrollo. Y dentro del desarrollo, pues entramos nosotros, o entra la cultura y la lengua. Entonces, atinadamente la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O qué vislumbramos para fortalecer nuestro habla, nuestra lengua yaqui dentro del plan de justicia? ¿Qué tenemos que hacer? Lo dije al principio, tenemos que tener un diagnóstico. Tenemos que trabajar nosotros en un diagnóstico real, en un diagnóstico verdadero donde
veamos y analicemos cada comunidad, cada una de los 40 y tantas rancherías, comunidades que hay en el interior, en qué situación o en qué estatus se encuentran en cuanto al uso de la lengua yaqui. Porque hay comunidades que hay pocos hablantes de la lengua materna. Hace unos 20 o 30 años hemos insistido el cuerpo de maestros. Ahorita estamos los tres aquí, pero antes de ellos a nosotros hubo otros maestros que sí hicieron esas preguntas de cómo, qué tenemos que hacer. Hay una norma, aún nosotros aún no teniendo esa norma, somos escritores. Escribimos nuestra lengua y la hacemos viva, la revivimos. Es una tarea heredada, es una tarea que el alfabetizar o escribir nuestra lengua tiene que ser. Ahora con el plan de justicia, a través del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, se hizo un trabajo desde 2010 y que en esta fecha, qué bueno que el gobierno mexicano le dio esa prioridad y decir, la tribu yaqui tiene que uniformar su sistema de escritura y se presenta la norma de la escritura yaqui en posteriores días o en procesos de aquí en adelante. Es importante revivir el Centro de Investigación Lingüística. Se ha planteado, pero debe de retomarse con mayor empuje. Debemos tener un centro donde haya un equipo técnico, donde le dé seguimiento a la investigación cultural, a la investigación lingüística y obviamente a la creación literaria. Porque de nada sirve que yo investigue si no estoy creando también materiales para que queden de testimonio y queden de uso para las futuras generaciones. Tenemos que crear talleres de enseñanza de la lengua yaqui donde esté la lengua yaqui en desuso. En algunas comunidades debemos crear estrategias con las madres de familia de las escuelas y con las madres de familias para que reactiven ese fenómeno lingüístico que se está careciendo. Educación básica, muy importante. Cuando yo puse mucha atención cuando se creó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, le puse mucha atención cuando nace INALI, porque al interior de la ley dice que educación básica de las comunidades indígenas tiene que ser bilingüe. Y desde 2003 hasta estas fechas han pasado 7, 18 años y no podemos todavía aspirar que esa ley se cumpla a cabalidad y siga siendo letra muerta. Creo que al interior de los pueblos yaquis hay escuelas que todavía no son bilingües, no están en educación indígena, y que ahí en esas escuelas hay niños hablantes yaquis. Por lo tanto, deberían de incorporarlas a esas escuelas. Son algunos pueblos, y ahorita cito, por ejemplo, el del pueblo de Coco, el Loma de Guamuchi, el de Loma de Bacun, el de Torin, una parte de Potam, Bicam Swiss, y algunas otras escuelas más, y que estas tienen que ser incorporadas porque ya no lo dice la tribu yaqui, lo dice la misma ley. Por eso es importante que dentro del plan de justicia se retomen, pero se retomen con esa dimensión que nos lo ha dicho el presidente, de hacer una justicia. Él está dentro de sus instrucciones, es que la tribu tenga justicia. Y si eso es luchar en contra del sentido de pertenencia, que las escuelas no sean indígenas y sean escuelas no indígenas, pues obviamente hay que revertir lo que el pueblo puede pedir o exigir. También hago hincapié de que las instituciones que están al interior, que trabajan al interior, Culturas Populares, Tres Ríos, escritores del Museo Yaqui, otras más que tengan que ver con educación, las universidades, tengan también que hacer convenios de participación y de colaboración para fortalecer esto. Obvio, alguien tiene que servir de cabeza. Yo creo que el INALI o el aspecto educativo pueden hacer este trabajo para conjuntar este gran esfuerzo.
Claro, maestro, justamente ese es el espíritu de la planificación lingüística comunitaria. El esfuerzo viene de las comunidades, pero es apoyado de por las instituciones en los 3 niveles de gobierno y sí, también retomando lo que usted comenta, es importantísimo un diagnóstico y ese es el primer paso de una planificación lingüística, justamente como ya lo ha mencionado usted y como lo ha venido haciendo el INALI con otros pueblos, con otras lenguas. Entonces, muy, muy valiosos todos los comentarios y estamos llegando casi al final de este conversatorio. Nos falta una pregunta más y para plantearla le cedo el micrófono a Giovanna. Muchas gracias. Para esta pregunta vamos a partir de la celebración del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Este irá del 2022 al 2032 y que es convocado por la UNESCO. ¿Cómo se imaginan que se usará la lengua Hiagnoki en 10 años? Maestra Concepción, por favor. Sí, después de haber visto las 4 preguntas anteriores y que ya se formuló, ya se hizo lo que es la planificación de la lengua Hiagnoki, yo creo que para el 2030, 2032 tendríamos y esperemos ver ese tiempo estar, ver a un 90% de la población indígena hablando el Hiagnoki. 10 años se pueden decir pocos, pero también es largo el tiempo para poder lograr. Pues hablamos sobre el trabajo, el papel de las madres de familia, el papel que tiene que jugar la educación indígena, la universidad. Ahorita considerando importante lo que es el plan de justicia, pues tenemos que trabajarlo, quienes tengan que integrarse, quienes tengan que trabajar, y yo pienso pues que dentro de 10 años ver esos resultados, esos frutos que esperemos se logren, ¿no? Está muy idealista, muy idealizado, pero pues yo creo que queriendo se pueden lograr. Y que no digan en un futuro, estuvieron ellos trabajando con INALI, igual dejaron la letra muerta, igual dejaron en pensamiento todo lo que querían y lo que tenían ganas de hacer, idealizaron muchas cosas y ya no están. Yo creo que aquí a través de todos esos elementos que estuvimos viendo en cada una de las preguntitas, pues tenemos que hacer un buen proyecto, una buena planificación para lograr esos resultados en un futuro. Aquí nada más una observación con relación al inicio de este trabajo. Nos faltó pues en la presentación que fuera un danzante de venado u otra cosa, porque la presentación pues no está de acuerdo con el pueblo yaqui. Creo que son, no sé de dónde sean, si son de aquí, son de Chihuahua, son de los hermanos tarahumaras, ¿cómo les llaman? Rarámuri. Ahí nada más es esa observación. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muy importante su aportación y pues sí, seamos muy positivos para que dentro de 10 años, con mucho trabajo colaborativo, se coseche todo lo que se está sembrando desde ahora. Maestra Natalia, por favor, ¿la escuchamos? ¿Cómo me imagino que se usará la lengua Hiagnoki en 10 años?
Pues imagino que también nuestro Giacnoki, así al igual como la tecnología, evolucionará, se innovará, se aplicarán palabras nuevas a esas que en la actualidad no tienen en lengua yaqui, se pronuncian en español, que pues utilizamos casi a diario y se encuentran a nuestro alrededor. Por ejemplo, computadora, internet, impresora, tablet, lo que es lo tecnológico principalmente. Muchas gracias, maestra Natalia. Maestro Manuel, por favor, lo escuchamos. ¿Cómo nos vemos? Yo que en principio lo que quisiéramos es vernos nosotros ahí, ¿no? Dentro de 10 años, ¿no? Porque obviamente la vida que nos otorgó el Gianni, el Giovanni, nuestra cosmovisión, ¿no? Pues también tiene límites. Pero como Lloremes, como Yaquis, como partes de una nación, ¿cómo nos tendríamos que ver o qué pensamos o qué vislumbramos dentro de lo que es el decenio de las lenguas indígenas, en donde la UNESCO y el INALI están aportando para que esto pueda alcanzar esa madurez o ese desarrollo de las lenguas y no queden como partes de la historia pasada, ¿no? Yo pensaría que veo yo a la tribu yaqui, si nosotros como instituciones podamos construir un buen plan, podamos hacer un buen diagnóstico, un buen plan, y que esas metas que nosotros pongamos ahí las tengamos que evaluar, si es posible cada 6 meses o una vez al año, y que haya un eje rector que nos esté evaluando también, porque todas estas planificaciones deben de llevar también un presupuesto. No, desafortunadamente, la situación en que estamos amerita también recursos. Yo veo a la tribu, si Dios mediante y que la tribu nos permita, primero que el plan de justicia pueda alcanzar sus metas. Y dentro del plan de justicia y dentro del diseño se puedan compaginar esos retos y puedan sacar esas metas. Yo veo a todos nuestros nietos, a nuestros hijos, hablar yaqui. Yo veo al final de los 10 años que el pascola que tengo a mi espalda bromee, hable en yaqui, en los recintos tradicionales. Yo veo que en mi segunda santa iglesia, la comunila, donde se da la máxima representatividad política y que el presidente próximamente estará en una de ellas en Vicampueblo, ahí sea netamente monolingüe yaqui. Y obvio, cuando llega alguien ajeno a la tribu que habla español, sea solamente el secretario o quien dé la interlocución de la nación yaqui con el visitante. Yo veo un sentido de pertenencia como yaqui desarrollada y que la ley interna, que es la que se transmite a través de las lenguas, la lengua yaqui, la ley interna o lo que llaman ustedes los usos y costumbres de la tribu, se consoliden, que den el retro. Si en algo hemos fallado, si estamos fallando, yo creo que lo que nos interesa a nosotros como nación para perpetuar nuestra existencia, para perpetuar nuestras formas, tenemos que consolidar nuestra ley. Hace días hacía alusión de que México tiene la última constitución en 1917 y que esas leyes han tenido sus remaches
han tenido adecuaciones. ¿Por qué? Porque México está viviendo un cambio, está viviendo procesos. Caso contrario a los pueblos indígenas, para poder vivir y mantener sus formas, la ley interna o los usos y costumbres debe mantenerse estática para poder seguir existiendo y que no se pierdan las esencias de los pueblos y las comunidades indígenas. Caso curioso, la ley mexicana, la Constitución la modifican los senadores y los diputados. Los pueblos y comunidades indígenas, para poder adecuar nuestras leyes internas, no tenemos esa figura. Por lo tanto, la verdad de nuestros mayores o la verdad de nuestra gente que nos ha heredado la cultura y las formas de vida, en este caso, en el uso de la lengua yaqui, debe ser bajo esa ley. Si la ley dice que la lengua yaqui, y dentro del diseño ponemos una parte de meta de que se tenga que usar en todos los contextos, así deberá ser. Yo lo veo grande y veo también muchísimos materiales, muchísimos. No nada más libros del Plan y Programa Nacional, no nada más libros ajenos a la cultura, sino veo muchos materiales que INALI y la UNESCO y el gobierno mexicano, a través del INPI, nos puedan apoyar para tener una biblioteca de muchos materiales, porque aprender la cultura también, aprender a leer, obviamente también tiene que ser en su lengua. No nada más contar con los materiales de enseñanza de primaria, sino muchísimos materiales. Ayer precisamente, vi un autor, Mónico Buitimea, quien nos regaló un libro, se llama Vientos. Ahí él es poeta, emite poemas en yaqui y en español, por lo que es importante que, así como el señor es escritor, haya muchísimos escritores más, que nazcan más escritores, que no nada más sea Mónico, o que no nada más sea Teodoro Buitimea quien tenga que enseñar la lengua yaqui por YouTube, o otras como Culturas Populares, como Tres Ríos, como el proyecto educativo, como Jefatura de Educación Indígena de Yaqui, sino haya todos en coordinación y se sumen más para poder engrandecer a mi pueblo yaqui, que ya lo es desde mi punto de vista, pero tenemos que engrandecerlo más. Y esta es una gran oportunidad que nos brinda el NALI, que nos brinda la UNESCO, pero también que nos brinda nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través del Plan de Justicia. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias a los tres por sus importantes aportaciones y muy, muy interesantes. Bueno, esta fue nuestra última pregunta. Vamos a pasar a la sección de comentarios de las redes sociales. Me parece que solo tenemos un par de ellos. Tenemos uno de Nelson Lani Ditza. Dice: saludos a Manuel Moyoroqui Ramírez. Le envía saludos el maestro Nelson. Y tenemos otro de Salvador García. Bueno, un saludo también a Salvador García. Y pues al parecer no hay preguntas de la audiencia, pero si ustedes quisieran aportar algún otro comentario, es bienvenido y los escuchamos. Sí, pues aquí nada más agradecer que nos hayan invitado a este conversatorio. Pues nos llevamos, bueno, al menos yo, conocimientos nuevos también, y aparte, pues como a mí se me dificulta la tecnología, pues siempre batallando, ¿no? Ya veo, ahorita no quiso mi laptop que yo traigo no quiso funcionar, el teléfono tampoco quiso
se estrenó todo, pero en fin, sacamos el trabajo como pudimos y aquí estuvimos compartiendo esta lab con mi compañero. Lo bueno es que estábamos juntos aquí y pues trabajando pues muy interesante. Muchas gracias, Aileen, Giovanna y las personas pues que estuvieron participando en este conversatorio. Pues gracias, muchas gracias por habernos invitado y que no sea el primero, sino que hay que seguir organizando ese tipo de actividades para que se vayan integrando también otras personas, porque no somos nada más nosotros tres, hay otras personas que pudieran participar también y pues ir integrando este equipo con la participación de ellos. Muchas gracias y pues nos vamos a estar viendo, creo que con Nailí, no sé cuándo vaya a venir a andar por acá por el Yaqui, por Sonora, no sé si vaya a venir ahora con la venida del señor presidente, que vayan a andar por aquí los de INALI, creo que hoy estén en Cárdenas, ¿no? Ah, sí, pues entonces por aquí los vamos a estar esperando, Nailí y su equipo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, maestra Concepción, maestro Manuel, maestra Natalia. Y sí esperamos, si no yo, el equipo INALI seguramente irá a una representación. Y estamos trabajando todavía, seguimos trabajando con la presentación de la norma de escritura de la lengua Hiaknoki. Entonces, por allá estaremos dándoles lata y ayudando, sobre todo ayudando muchísimo a promover la lengua. Yo también quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de trabajo INALI, a Giovanna, por supuesto, que estuvo acá, bueno, estuvimos en la moderación y yo creo que pues ya es hora de irnos despidiendo, por lo cual, me parece que la maestra Natalia quiere hacer algún comentario, ¿verdad? Le veo ganas, maestra Natalia. No, pues solo agradecer la invitación para participar en este espacio, pues muy importante, muy reflexivo. Y pues nuevamente muchas gracias, pues estamos a la orden. De acuerdo, también a la orden. Y también el maestro Manuel de Jesús Moroyoki, guardián de la palabra Hiaknoki, por favor. Y solamente agradecer, Abril, a todos, ¿no? A ti en particular, a Giovanna, ¿no? Por esta transmisión y este conversatorio. También agradecer a Juan Gregorio Regino, ¿no? Hace días lo miré aquí en Hermosillo, por su gran colaboración e impulso a estas políticas con los pueblos indígenas. A Nicandro González, un saludo, ¿no? También por su apoyo. Además, con las políticas implementadas en la tribu Yaqui, pues a través de Adelfo Regino Montes, quien es el que está encaminando estos trabajos al interior de los pueblos indígenas, pues agradecerle, ¿no? Que esté colaborando para el desarrollo y justicia para el pueblo yaqui, y principalmente, obvio, ¿no? Nuestro presidente de la República Mexicana, y además con esto a mis autoridades tradicionales de la tribu yaqui, al gobernador de mi pueblo, Guillermo Valdés Castillo, agradecerle y obviamente nosotros como tropa yoremia estamos sujetos a lo que nuestro gobierno tradicional nos convoque, ¿no? Pues hachay me muy madam si me yo tastia uva ahora ta web porque hachay mac malamak teu dayak teu tika mana bustivicha tin te voto intenchim dio pania hachay yo ya uchi guain tewa kam tamana bustivicha guain ya iba to wa teori ka topu iba wene iba ni takata business baitu kwai tompolo encia wa yaknoki
Y ya mau tawala iba tu atesime nau ya que imajo y ante bajica imane, mala profesora, lo came te au hapte te me cato y te ustia tabisto anu kaiton polo ya knoki ta jumento kapamani ta ito tayo pues yo emi ata chigo malata chigo me hace me chifime nau ya que ni tuvo full luturia ta nau business ni voy va luturia que tim mampo yo bani tim mampa hecha entonces ustedes muchísimas gracias. 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 ¿Cómo digo gracias en yaqui? Yo sentí que utesia. Yo sentí que chine baisa. Bien, ¿y cómo digo hasta luego? Uchivicha po, uchihuepo. Uchihuepo, tito vitne. Dios tamán potaba. Tomacha limán potaba. Mucho que aprender, maestro. Tenemos todavía mucho camino que recorrer. Heavy. Bueno, pues entonces con esto terminamos. Agradezco nuevamente a nuestros panelistas, al maestro Manuel de Jesús Moroyoki, a la maestra Natalia Rodríguez y a la maestra Concepción Carrasco. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Seguimos caminando juntos. Gracias, Giovanna. No sé si quieras despedirte también. Pues solamente lo mismo, agradecer a los maestros por su tiempo, por sus aportaciones tan importantes, por compartir con nosotros todo este conocimiento y pues mucho éxito en todo lo que estén haciendo. Y pues bueno, también con la norma de escritura, yo creo que vienen muchos cambios buenos, ¿no? Entonces, pues nada más. Muchas gracias a todos. Y ojalá que sigamos compartiendo muchos proyectos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Kinsip tuyok al-huum. Kinsip tikal kabil. Kitlil. Kinsip tumen humpel pastel sarten. Tukin sigen. La lengua maya o mayatán, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla principalmente en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 774.755 hablantes de la lengua, de los cuales 376.631 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua mayatán. Imakinwol tumenishchupen. Masewalen beshanishtiben. Kinekentik uketlil chupo yetel chibo. Ketlile kumuk ankuntikon. Colelón. Maya Colelón. Ucolelón, México.